preámbulo a Ilíbero Ojeda, quien va a tratar en este momento el escenario geoestratégico del Medio Oriente. Gracias a quienes hoy viernes nos sumamos a un escenario que hoy el mundo viene pensando frente a lo que pasa en Medio Oriente. Quizás es el tema más comentado y más sonado en todos los medios y escenarios de análisis, y que hoy lo traemos acá para poder completar miradas sobre lo que ocurre en Medio Oriente. Hay una región que de alguna otra forma viene consolidándose desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, como un lugar central para la economía política del mundo. Es decir, gran parte de la exploración petrolera que se hizo a finales del siglo XIX fue ubicada en esta región como los yacimientos más grandes de petróleo del mundo. De ahí el interés de los principales países a inicios del siglo XX de ubicar ahí poderes estratégicos. Uno de los primeros, y eso es clave comprenderlo, los primeros focos de control de esta región tiene que ver con el paso del Mediterráneo hacia este lugar que es el Mar Rojo, ¿cierto? De salida hacia el Indo-Pacífico y cruzar a otro punto clave que es Malaca, que está en este lugar de acá, hacia China y la India. Es por un mapa de las bases militares y notarán que el mapa es el mismo. Donde estuvieron los ingleses, se establecieron luego los estadounidenses para el control del sistema mundo, que de alguna otra forma tiene que ver con la economía y el mercado, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué papel juega la región donde hoy está el conflicto, que es Medio Oriente, y por qué el papel que juega esa región va a ser determinante en la actualidad para una posible fractura de este sistema mundo. Eso es lo interesante de revisar un poco la parte más geoestratégica en términos de las potencias, los intereses y los recursos que tienen muchas de estas regiones. A inicios del siglo XX, aquí en este lugar, recordemos, existía un imperio, que fue el Imperio Otomano, que recordemos, hacia el año de 1450, sacó o acabó en esta región del Mediterráneo con lo que era el Imperio Romano de Oriente, y se estableció ahí el Imperio Otomano, Turco-Otomano, ¿sí? Que duró hasta 1917. Terminó ahí la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano se acaba, ¿sí? Termina. Lo finalizan. ¿Quiénes? Las potencias europeas. ¿Quiénes ganan? Inglaterra es que logra tomar gran parte de esta zona con Francia y dividen varios de estos lugares en lo que se consolidan como reinos ligados a tribus, de alguna otra forma, que venían hace mucho tiempo en esta región y que consolidaron poderes monárquicos ligados a una posición geográfica y política pensada en los recursos y en los poderes regionales, ¿sí? Entonces, la creación de Siria, de Irak, por ejemplo, ¿cierto? De Jordania, de Afganistán, que están en esta región, pues van a ser a favor de los intereses y el control de las potencias europeas. ¿Por qué? Porque esta región va a ser un foco del control de dos elementos claves para la producción de este sistema mundo económico y mercancía, que es el gas y el petróleo, ¿sí? Entonces, ahí comprendemos por qué la región es clave, no solamente para el mundo del Medio Oriente, sino para el planeta y el funcionamiento del sistema. Y ahora les voy a comentar la región de Medio Oriente. Hacia 1970, consolidadas estas monarquías petroleras, Arabia Saudí, ¿cierto? En 1974, el sistema mundo, ya controlado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, aunque Inglaterra no se va a ir de muchos de esos lugares, pero Estados Unidos reemplaza el poder, ¿sí? Una situación que tiene que ver con el intercambio y la venta del petróleo. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, el dólar se convierte en la moneda de cambio en el mundo. ¿Por qué? Porque los países europeos quedaron sin banca, sin industria, sin población, sin trabajo, con deuda, y lo que hicieron los Estados Unidos fue soportar esa infraestructura. Y la condición de esa infraestructura era aceptar el dólar como moneda de intercambio y de comercio. La única moneda en la cual se va a hacer esa venta de petróleo es el dólar, ¿sí? Por eso se le conoce a este escenario como el círculo del petrodólar.
Después de ese momento, ningún país árabe musulmán de la región que controla los primeros yacimientos de petróleo puede vender el petróleo a otro tipo de moneda, ¿sí? Hasta el 2023. ¿Qué pasó en el 2023? Que Arabia Saudí vendió su primer petróleo en yuanes chinos, ¿sí? Y aquí empezó a cambiar el mundo, ¿sí? Ahí empezó a cambiar el mundo. Por eso la deuda de Estados Unidos llega al punto en el que llega en la actualidad. Y por eso ya Estados Unidos no puede soportar el peso de ser el guardián del sistema mundo económico. ¿Sí? Por eso entonces tenemos acá este principio que es clave, que es cómo funciona la economía frente al dólar, el petróleo en la región, y por qué si esta región desaparece o no está o es inestable se convierte en un riesgo no solamente para la región sino para el circuito de economía del mundo, ¿sí? Eso es un poco y es lo que está pasando ahora. Por eso la acción contra Irán y la región del Medio Oriente está pensada en esa estrategia, ¿sí? De romper la relación entre estas tres, esta triada que conforma Rusia, China e Irán. Rusia ocupa el primer lugar de gas licuado y ocupa el tercero en petróleo. Arabia Saudí ocupa el primero, Venezuela el segundo, Irán el tercero. Y en gas, Rusia el primero e Irán el segundo. Es decir, tiene lo que el mundo necesita. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos le ganó hace unos años en petróleo por fracking, porque ahí viene el asunto. Esto es lo que tiene Irán. Viene lo interesante entender cómo ha funcionado la economía de resistencia iraní. Porque un país sancionado por más de 40 años logró construir un sistema económico y militar de resistencia y tecnológico que le permite hoy seguirse sosteniendo. Es una cosa para la historia. Esto va a ser como lo más estudiado del mundo, ¿sí? A cómo un país sancionado sin poder vender su petróleo. Este país, en estos dos aspectos, de alguna otra forma van a consolidar en Irán una necesidad de establecer otras relaciones por fuera de ese mecanismo del petrodólar, ¿sí? Y va a encontrar en China, quien va a necesitar gas y petróleo, justamente su gran soporte para esa relación. Ahora, lo otro interesante para el caso de Irán es que Irán tiene una población que llega hoy casi a los 90 millones. Y yo quisiera aquí dar dos escenarios claves para entender lo geopolítico. La geografía es determinante y la demografía. Si no entendemos la demografía con lo geográfico, nos equivocamos en lecturas, ¿sí? ¿Por qué la demografía? Porque la demografía implica saber cuál es la capacidad de una nación, de un país, de una sociedad, de solventar generación tras generación temas de trabajo, ciudad más alta de esta región del Medio Oriente. Otro interesante de la población de Irán es que casi el 90% de este país tiene alta alfabetización, es decir, es gente que se ha educado y un montón. Es más, hay un doctor per cápita comparado con Estados Unidos y Alemania, ¿sí? O sea, alguien con doctorado. Y las mujeres tienen casi que el 80%, ¿sí? Con estudios de doctorado. Eso ya dice algo sobre una sociedad en términos de producción de conocimiento y sobre todo de tecnología y ciencia. Y ahí es cuando resulta interesante saber de forma ha logrado consolidar una economía de resistencia, una población en resistencia y un escenario tecnológico en resistencia, ¿sí? La Irán, y aquí viene la estrategia de ellos, es socavar la presencia de Estados Unidos en esa región. Es decir, que los países vean como un peligro tener bases militares en la región. Pero esa misma estrategia, ¿sí? A Israel le interesa consolidar el Irán-Israel como proyecto político de expansión, ¿sí? Que es realmente lo que está detrás de esta guerra, para consolidar un proyecto que va casi desde Egipto, parte de Siria, parte de Irak, parte de la misma Arabia Saudí.
Líbano, que hoy se extiende, Irak. y Irak. ¿Sí? Esa es la propuesta que tiene Israel en esta región.